es su película de invasiones alienígenas favorita? A mí me gustan mucho esas historias porque son como una especie de alegoría que habla sobre la situación política, económica, social y cultural de las sociedades. Y lo interesante de los libros, películas o series que plantean la llegada de los aliens a la Tierra no es tanto cuál es el objetivo de que estén aquí, ni siquiera cómo se ven, sino más bien cómo reaccionan los humanos ante su presencia. Y juzgando por las decenas y decenas de historias que hemos visto, nunca es nada buena porque siempre se muestra un futuro nada prometedor. Una historia que plantea bastante bien todas estas metáforas es The Three-Body Problem, la primera novela de la saga literaria conocida como El recuerdo del pasado de la Tierra, escrita por el escritor chino Liu Cixin y de la cual Netflix ahorita se está armando una adaptación para la televisión. Pero ¿cuáles son los temas que aborda esta serie y cómo podemos entenderlos en nuestra actualidad? Tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco de The Three-Body Problem, quienes son nuestros invitados especiales de esta entrega. Así que quédense aquí en Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, donde hablamos de todos los temas que más nos interesan y cómo es que los vamos entendiendo. Todas las semanas siempre tenemos un invitado para charlar de los temas que más nos gustan. Hay un sinfín de historias, ya sea libros, películas, series, cómics o lo que les ocurra, sobre la posibilidad de una llegada de los aliens a la Tierra, cuyos objetivos no son muy claros, y por eso se desestabilizan los gobiernos y las sociedades, creando un caos que es inmenso. Ahora bien, la presencia de estos aliens en nuestra Tierra ha servido para plantear algunas metáforas que son muy interesantes y que plantean conflictos que pertenecen a nuestra realidad. Por ejemplo, tenemos District 9, que habla sobre la migración y las condiciones de los refugiados. Tenemos The Day the Earth Stood Still, que nos habla sobre las consecuencias fatales del uso de armas nucleares. O sin irnos muy lejos, también tenemos Señales, que es una de las más populares y que plantea un concepto sobre fanatismo religioso. Hay muchas historias que plantean estas realidades, y todas sirven como una advertencia sobre las consecuencias de estar inmersos en un sistema que promueve el capitalismo, el consumismo, los riesgos nucleares, la industria de la guerra y muchas otras cosas más. Y todos estos problemas, en la mayoría de estas historias, nos lleva a un punto, que es la extinción. Y aquí es donde entra en juego la historia de The Three-Body Problem, tanto el libro como la adaptación que se están armando. The Three-Body Problem nos lleva a la década de los 60 durante la Revolución Cultural China liderada por Mao Zedong, donde a través de algunos métodos muy represivos buscaba replantear la educación y la ciencia. Y así es como conocemos a una de las protagonistas de esta historia que se llama Ye, una estudiante china que presencia la muerte de su padre en manos del partido porque es un profesor que todavía enseña algunas de las teorías científicas que vienen de Occidente. Ella, de toda su familia, es la única que rechaza la idea de que su padre es un traidor, y por eso también se convierte en una enemiga del movimiento. Sin embargo, es una científica muy brillante, y por eso el mismo gobierno chino la recluta para formar parte de un proyecto secreto cuyo objetivo es crear contacto con algunas formas de vida fuera de la Tierra. The Three-Body Problem hace saltos entre el pasado, que les acabamos de contar, y nuestra actualidad, la cual nos lleva a Londres, donde un detective privado investiga la muerte de un científico por suicidio que parece muy extraña, y así descubre que hay una conexión entre varios científicos alrededor del mundo que se han quitado la vida a partir de que descubren que todo lo que conocen, todas las teorías científicas y todos los planteamientos que existen en el mundo son falsos y jamás existirán tal y como los conocemos ahora. Y al mismo tiempo, todo esto está relacionado con la existencia de una especie de juego de realidad virtual súper avanzado que le pide a los jugadores ayudar a ciertas civilizaciones a evitar la extinción. Poco a poco, tanto el autor como la serie nos va llevando al punto más alto de esta historia, que es la inminente llegada de una raza alienígena ultra superior a la Tierra porque quieren que nuestro planeta se convierta en su hogar. La razón de esto es que ellos están a punto de extinguirse porque viven en un sistema de 3 cuerpos que es bastante inestable. Ahora bien, en poquísimas palabras, si es que es posible resumir esta historia, se plantea una premisa sobre ¿cuál es la respuesta que la humanidad tiene ante la llegada de estos aliens y si estamos preparados para recibirlo? Y creo que ya se van dando una idea de cómo es que respondemos en la humanidad. Si se sienten mareados con tantas premisas, no los culpamos. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, porque The Three-Body Problem utiliza la ciencia ficción para plantear teorías reales de la física, como el problema de los 3 cuerpos, el cual no tiene una solución todavía en la vida real, pero también hace varias críticas con tintes geopolíticos y al mismo tiempo utiliza una narrativa como de thriller, de misterio y de detectives.
Parte de la genialidad de The Three-Body Problem es cómo maneja la retórica alrededor de la invasión, utilizando narrativas que hacen referencia hacia la migración, la colonización, el progreso e incluso la religión. ¿Puede una invasión ser necesaria? Cuando hablamos del fenómeno de la migración actual, enfrentamos diversas crisis de migrantes y refugiados en distintas partes del mundo, y el discurso es del peligro inminente, la amenaza y la apropiación. Si un grupo ajeno al tuyo llega a tu espacio, se genera una reacción de defensa, pues nadie va a preguntar sobre el objetivo de su llegada. Y aún así, lo que nos dice esta historia es que, aún explicando una necesidad de supervivencia, existiría el rechazo por el miedo. Luego está el tema de la colonización. La historia de la humanidad, marcada por la conquista de territorios por parte de potencias entre comillas, tiene una lección irrefutable. Y es que aquellas civilizaciones más avanzadas arrasan con las que no. Entonces, si hay una especie alienígena que es capaz de viajar en el espacio y el tiempo, y por ende cuenta con mayores avances tecnológicos que los humanos, ¿por qué habríamos de asumir que sus intenciones no son las de la apropiación? Pero también existe la posibilidad de que la existencia y llegada de los aliens sea un evento divino, ¿no? The Three-Body Problem da un giro de 180 grados cuando nos plantea la existencia de un grupo de fanáticos que saben de la llegada de los aliens y su trabajo es preparar a las próximas generaciones para recibirlos. Los aliens, desconocidos, pero suponemos que son superiores, se convierten en una deidad y como tales, y parte de una necesidad humana, surgen rituales de adoración. Este fanatismo, a su vez, implica el uso de ciertos métodos para defender su verdad. Y como también nos ha hecho ver la historia, los métodos se sostienen en la violencia, la cual, como en la Revolución Cultural China, entre un fanatismo político, se usa en nombre del progreso. ¿Entonces la llegada de los aliens podría ser una solución a los problemas de la humanidad? Preguntamos esto porque, evidentemente, los humanos no han solucionado ninguno de sus conflictos, sino que los han expandido con ayuda de la tecnología. Y si la humanidad no tiene la capacidad de resolver, ¿los aliens podrían ayudarnos? La respuesta a esta pregunta podría ser armoniosa o podría representar la extinción. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu corazón? Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por esta serie porque ya tuve oportunidad de verla y me gustó mucho, entonces... ¿Sí? ¿Ya la viste toda? No, todavía no llegó al final, entonces todavía estoy ahí, pero muchas gracias porque me gustó mucho y me gustó mucho tu personaje, entonces... Gracias. Me gustaría empezar... la serie tiene muchísimos conceptos científicos y también sirve como una metáfora sobre diversas dinámicas políticas. Y lo que considero y me gustó mucho de la serie, de esta producción, es cómo plantea que la verdad, muchas veces sustentada por la ciencia, se convierte en enemigo de ciertas ideologías y muchas veces se utiliza como un arma de destrucción. Y me gustaría saber qué piensas sobre esa conexión que hace esta producción entre como hard science y political commentary, que a mí me parece que es muy interesante y muy necesario. Qué bueno, que muchísimas gracias por esa pregunta. Realmente eso es lo que a mí me atrajo mucho de los libros y de la adaptación. Es que, claro, no existe una sin la otra y siempre lo hemos hablado, sin contar que también la religión, la creencia, todo ese tipo de cosas, siempre sabemos la política, la ciencia y la religión están todas interconectadas porque nunca pueden coexistir. Y la complejidad de esa falta de coexistencia es lo que realmente esta historia y esta primera temporada introduce, ¿no? Es, ok, en el momento en que, claro, todos estamos trabajando en este universo para the greater good, ¿no? ¿Cuál es the greater good? La ciencia, Augie quiere crear esta ciencia para ayudar a la gente, todos creemos que estamos entrando a este universo y de pronto en el momento en que all things go south, ¿sabes? Realmente todo sale a relucir y las agendas personales de la gente más poderosa en el planeta empiezan a relucir y cómo nos adaptamos como seres humanos en ese aspecto. Y es como un análisis mucho más interesante del lado de la ciencia que lo típico que hemos visto, porque generalmente es como súper... Lo hemos visto mucho en películas como Interstellar o tal, pero son 2 horas y aquí tenemos la oportunidad como de indagar un poco más en la complejidad y a la diferencia de la adaptación que hicieron anteriormente a esta, obviamente porque la adaptación original está hecha en China, no se habla mucho de la complejidad, del lo que realmente pasó en la Revolución de China.
y aquí lo hablamos como se habla en los libros, que es la realidad, y como el radicalism era completamente ilegal y creer en ciencia era, ¿sabes?, penado a muerte, y la brutalidad que coexistía en eso. Entonces se hablan muchas cosas, es una serie muy compleja porque se hablan muchas cosas al mismo tiempo, no nada más la ciencia, sino agendas políticas, culturalmente, las referencias culturales, pero creo que es una gran introducción. La primera temporada es solo una introducción realmente. Ojalá lleguemos a la segunda y podamos hacer la segunda, porque creo que ahí es donde realmente se expande la serie de una manera absurda, ¿sabes? Pero la primera temporada es como súper llena de información. Sí, no, y me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque creo que tiene muchas capas y las va como interponiendo y se va intercalando y todo va cobrando muy sentido. Wow, I mean, thank you for asking me this question. I didn't really kind of, sorry, I will hold my hands up and didn't really kind of see that as much as you have. Liam, fire. I won't promise you anything. The best kind of stuff, and the best kind of stuff sometimes is kind of metaphoric. I mean, you know, and especially with David and Dan, because the metaphor on Game of Thrones was, you know, very much a reflection of power and the corrupting nature of power and legacy and family and paranoia. And I think there is a certain amount, if we don't stick together and listen to each other and respect each other's opinion and use science and use argument and debate, the best kind of drama reflects life. And sometimes it's better to use a fictional bunch of people to demonstrate where we may or may not be at this time. So we can say very complicated things. Like your question was deservedly complicated, because we live in complicated times. So I think the best drama does examine that, and the worst drama tries to answer those questions, but the best drama throws those questions out, and I think we've tried to do that in the show. And I think what is really hard now is that, I mean, we've only got a finite amount of time here now, but this begs so many different questions. I mean, the micro and macro of this whole piece, that, I mean, even the micro version of a young Ye Wenjie seeing her father brutally murdered in the 60s and has lost all faith in humanity, has the opportunity to press a button to end it. And that, the way that reverberates in a cataclysmic effect, you know, on a macro sense, and then the end of time itself, you know, this to get your head around all of that, and to see so much sort of division in the world. You know, I mean, we're being fed these questions about where would you want to go, what would you say to these aliens, and yet it's so much for us to be reflective about where are we and how are we now. We stopped evolving, you know, we stopped being humankind, you know, and that's where we need to be honing into before we actually meet someone else, you know. Maybe they don't want to meet us, you know. Por si no lo sabían, los mismos productores que hicieron realidad para la pantalla chica la adaptación de Game of Thrones son los que se están haciendo cargo de The Three-Body Problem. Y sabemos que a muchas personas no les gustó la última temporada, quizá a nosotros tampoco, pero lo que hicieron con The Three-Body Problem es una genialidad. ¿Por qué? Porque respetaron todas las ideas del autor, a pesar de que están planteadas en un contexto chino, pero lograron hacerlas presentes en el occidente. Y eso es lo que lo hace más interesante. En el siglo XIX, el autor francés Guy de Maupassant escribió un cuento cortísimo llamado Carta de un loco, en la que el protagonista le revela a su médico su terrible condición, y es que descubrió que todo lo que conoce es falso, es posible y es dudoso. Y este descubrimiento lo hace porque entiende que los sentidos están hechos a la medida de los humanos, y eso quiere decir para él que restringen el conocimiento porque no pueden absorber todo lo que hay a su alrededor. Este loco protagonista descubre que hay algo llamado desconocido inexplorado, y él lo ve como una especie de monstruo que es muchísimo más grande de lo que realmente conocemos, y eso lo plantea como una historia de horror.
Mencionamos esta historia porque creemos que el común denominador de los relatos sobre invasiones alienígenas no es la verdad en sí misma de que existen otras formas de vida o de que no estamos solos en este universo, sino lo que los hace interesantes es saber cómo reaccionan los humanos y qué hacen con esa verdad. Y generalmente la reacción que se plantea en todas estas ficciones es el miedo. Entonces, ¿cómo enfrentar lo desconocido? Una de las premisas más interesantes de The Three Body Problem es que el miedo es un mecanismo de supervivencia, y la ausencia del mismo ha llevado a algunas civilizaciones a la extinción. Para los aliens que llegan a la Tierra en esta historia, el miedo se debe de experimentar como uno solo, y los humanos habrían de recuperarlo para que puedan enfrentar todos estos problemas. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Cinemática. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan de estas historias, si tienen alguna historia de aliens e invasiones a la Tierra favorita, y si opinan que en realidad son una buena metáfora sobre los conflictos humanos. Estábamos leyendo algunos de sus comentarios sobre la entrega de los Óscares y las películas de terror. Primero que nada, muchísimas gracias por escribirnos. Elías J. Alcudia dice, Midsommar merecía algunas nominaciones, estamos completamente de acuerdo, pero yo creería que Hereditary era la primera que tenía que ser nominada, sobre todo la actuación de Toni Collette. Bihan dice, Mia Goth merecía su nominación por Pearl, también estamos completamente de acuerdo. X también fue un poquito como ignorada, pero creo que Pearl podía entrar un poquito más en todo el tema de los Óscares. Polo Mau dice, El silencio de los inocentes y Black Swan son thrillers, no películas de horror. Este es un tema bastante interesante porque abre muchos debates, porque para la academia estas dos películas sí son consideradas en el género de terror, pero muchos dicen que más bien son thrillers psicológicos o un thriller incluso detectivesco, pero con algunos tintes de horror. Entonces, ¿a qué género pertenecen? ¿Qué les parece si en el próximo episodio de Cinemática platicamos sobre qué hace una película de terror que realmente sea de terror? Así que muchas gracias por escribirnos. Recuerden que hay cada semana una entrega de Cinemática y si tienen algunos comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos.